Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. El hambre y la malnutrición forman parte de la vida cotidiana de miles de millones de niños, mujeres y hombres. Algo anda muy mal en nuestro planeta. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. En el programa de hoy vamos a estar junto a Marcos Sánchez Cantilo. Él es director adjunto de la División de Economía Agroalimentaria y Políticas de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Vamos a estar profundizando con él sobre el Día Mundial de la Alimentación y también sobre la inseguridad alimentaria. Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte a Enfoque. Un placer, Alejandra, estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cómo se vive esta jornada en un mundo marcado además por tantos conflictos a nivel planetario? Bueno, para nosotros la jornada tiene una motivación muy fuerte, a pesar de los problemas que nos afectan en el mundo. Nuestra premisa inicial para este Día de la Mundial de la Alimentación es que la alimentación es un derecho humano básico, tal como lo son el aire y el agua. En este Día Mundial de la Alimentación destacamos el derecho a la alimentación para una vida mejor y un futuro mejor. Es la frase en la que nos hemos amparado en todas estas actividades del día de hoy. Ahora bien, es importante reseñar que estamos muy claros que hablamos de alimentos en plural, porque la diversidad es esencial para una nutrición adecuada, así como para la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los alimentos para todos. Entonces, la serie de problemas que enfrentamos el día de hoy, incluyendo, como lo mencionaste acertadamente, el conflicto, se debe ver en el marco de estas premisas de fundamentación, en donde la alimentación es un derecho humano básico. Yo mientras te escuchaba recordaba un poco el año 2021, todavía en plena pandemia, cuando se realizó la cumbre sobre los sistemas alimentarios, en donde el camino marcado fue hacia la reducción de las ineficiencias y las desigualdades de nuestros sistemas alimentarios. ¿Qué avances han ocurrido hasta el momento? Bueno, si uno se pone a ver, lo que ha sucedido es que ha habido un avance muy fuerte en el conocimiento. La evidencia nos dice hacia dónde tenemos que ir. Eh, Obviamente, cuando vemos los números, nos cuesta pensar que hemos logrado avances, ¿no? En este momento, veámoslo así, los agricultores del mundo producen alimentos más que suficientes para alimentar a la población mundial. Los pequeños agricultores y los agricultores familiares, pues son la columna vertebral para producir suficientes alimentos y preservar incluso las culturas alimentarias tradicionales. Entonces, ¿por qué existe un problema del hambre? ¿Por qué vemos que hoy en día alrededor de 733 millones de personas pasan hambre? Bueno, hemos notado una mejoría desde el 2021, ¿verdad? Es decir, pasamos la pandemia y hemos visto los conflictos, pero aún así el hambre dejó de aumentar como venía aumentando, pero al mismo tiempo no baja como queremos que baje, ¿cierto? Entonces, estamos notando que claramente factores como los conflictos, ya lo mencionaste inicialmente, Sí. pero también las crisis climáticas que no podemos predecir, que son más frecuentes, que son más fuertes, las crisis económicas y las desigualdades estructurales siguen siendo elementos que afectan en el tema del hambre. Además, no solo se trata de un tema del hambre, vemos que más de 2.800 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. Entonces, tenemos ahí un problema grandísimo porque son temas que no podemos abordar en un año o en 2 años. Es decir, los conflictos se solventan de una u otra forma, pero vuelven a surgir, ¿verdad? Las Sí. crisis climáticas, pues va a llevar su tiempo. Las crisis económicas siempre han estado con nosotros.
El tema de las desigualdades es lo que podemos empezar a atender, ¿verdad? Porque notamos que con la protección social, con la educación, con el acceso a la salud, esas desigualdades se empiezan a subsanar. Y es por ahí en donde tenemos muy claro que debemos avanzar. Obviamente sin dejar de lado el tema de la pacificación, de la resolución de los conflictos. Hay un círculo vicioso, Alejandra, porque el Sí. hambre da conflicto, ¿cierto? Y el Ujú. conflicto crea destrucción y crea hambre. Entonces ahí hay un tema importantísimo sobre cómo podemos no solo pensar en la pacificación, en la resolución de los conflictos, sino que además en la resiliencia económica de las personas que fueron afectadas, para que tengan las condiciones y se puedan desarrollar. Y obviamente el gran elefante en la sala, como se dice por ahí, es el clima. Si no aumentamos la resiliencia al cambio climático, va a ser muy difícil que logremos sobrepasar los efectos adversos de estos aspectos climáticos sobre lo que es la alimentación, la seguridad alimentaria en general y la nutrición. Ujú. Pensando un poco, además, en África y también en América Latina, en países donde se cultiva lo que la población muchas veces no consume y se termina comprando en el exterior a altos precios, lo que sí se puede producir internamente, pero los distintos estados no lo permiten. ¿Debería haber una transformación del sistema de producción de alimentos alineados más con la tierra y las necesidades de la gente y no a los grupos de poder? ¿Esto es viable? Bueno, nosotros, como hablamos de sistemas agroalimentarios, hemos dejado de pensar solamente en lo que es la producción por sí sola o el consumo por sí solo. Acá hablamos de un elemento que son los ambientes agroalimentarios, ¿verdad? En donde no solo debe existir una ruta muy clara por el lado de la producción, sino que además todas las cadenas, todos los eslabonamientos de la cadena alimentaria hasta el consumidor. Eh, las culturas, ¿no? O sea, cómo estamos aprendiendo desde la educación a comer. Es decir, son tantos los esfuerzos que hay que hacer cuando tenemos una perspectiva sistémica, ¿verdad? Que no se trata solo de pensar en cómo cambio o transformo mi sistema productivo, porque yo puedo transformar mi sistema productivo, pero si culturalmente eso no es aceptado, el consumidor nunca va a consumir, incluso a precios más bajos. Entonces, el sistema agroalimentario se debe desarrollar en medio del ambiente alimentario en donde todos los actores tengan una conexión, ¿verdad? Hemos estado, por ejemplo, trabajando en países, hablando de África, en Etiopía, por ejemplo, en Etiopía, digamos lo que es el componente proteico de una dieta saludable se podría dar perfectamente con las sardinas y el pescado. Pero culturalmente en Etiopía se come ganado, se come carne. Entonces, ¿cómo le vas a decir a una persona de Etiopía, deja de consumir carne y consumir pescado, si no hay toda una educación detrás de ello, desde la niñez? Entonces, hablamos acá desde la FAO del sistema agroalimentario como un todo y de lo que son los ambientes agroalimentarios, donde no solamente tenemos que pensar en cambios por el lado de la producción, sino que también, ¿verdad?, en todas las etapas del eslabonamiento alimentario hasta llegar al consumidor. Y obviamente, como es un sistema, ya no solo lo vemos desde el punto de vista horizontal, Alejandra, en donde Ujú. veíamos una cadena empezando por el productor hasta el consumidor, sino que hay muchas transversalidades, ¿verdad? En donde entra la educación, el sistema de salud, cómo producimos energía, etcétera. Entonces, los retos son más amplios hoy en día porque hemos llegado a entender que se trata de un sistema, de algo sistémico, en donde las variables ya no son solo las de la cadena agroalimentaria, sino que son también las de otros sistemas socioeconómicos. Ujú. Lo que escuchaba, pensaba un poco en el pasado, ¿no? Y el contacto que se tenía con los alimentos. Pienso un poco también en los pueblos originarios y el conocimiento ancestral. ¿Cuánto daño crees que ha causado esta modernidad al sistema agroalimentario? ¿Ha incidido esto también, este divorciarse del alimento y de la naturaleza? Pues mira, yo creo que sí, mira, y está muy claro, te lo pongo por el lado de la malnutrición. Tenemos un problema muy Sí. grave de malnutrición en el mundo, ¿verdad?
Para abordar la malnutrición, además de tener que abordar esos factores estructurales de largo plazo que estamos viendo como el conflicto, el clima y las crisis, las desigualdades, también es necesario repensar cómo producimos nuestros alimentos, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, podemos lograr que este matrimonio entre alimentación y naturaleza sobreviva, porque parece que se ha perdido, ¿verdad? En muchos sentidos. Las prácticas agrícolas insostenibles no solo están provocando la pérdida de biodiversidad, sino que limitan las mismas opciones agroalimentarias. Por ejemplo, solo 9 especies de plantas representan el 66% de nuestra producción agrícola mundial, lo cual contrasta con las aproximadamente 6.000 especies de plantas que alguna vez se cultivaron a lo largo de los siglos. Eso te pone muy Sí, claro ese divorcio, ¿no? sí, sí. También, mira, mirémoslo también desde el punto de vista de otros sistemas. Siempre pensamos en la tierra, ¿no? Pero veámoslo desde el punto de vista del sistema acuático, donde la diversidad está desapareciendo. Casi un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Además, casi el 30% de las razas de ganado locales, que es otra forma animal que nos proporciona proteína, están actualmente en peligro de extinción. Entonces, la biodiversidad es crucial para la alimentación y la agricultura y no podemos divorciarnos de ella. Tenemos que volver a pensar en ella. La biodiversidad enriquece nuestras dietas. Es decir, no solo se trata de que nos dan la belleza de la naturaleza que observamos día a día, pero también se trata de la base que enriquece nuestras dietas, que hace que nuestros sistemas agroalimentarios sean más resilientes a las crisis, de modo que las comunidades, volviendo al tema de las culturas, puedan tener Sí. acceso a abundantes alimentos nutritivos, incluso frente al cambio climático. Ujú. El tema de la seguridad alimentaria es muy delicado. Personas con altísima malnutrición que llegan hasta la muerte en muchos puntos del país. Pero por el otro lado también tenemos personas con sobrepeso y cada vez más y con todos los Ujú. problemas de salud que esto lleva consigo. ¿Cuánto tiene que ver con esto también la educación? Por supuesto, o sea, mira, el problema es que bueno, el tema de sobrepeso y la obesidad siempre tradicionalmente se había asociado con los países desarrollados, en Ujú, donde se decía, bueno, es que allá hay condiciones de vida mejores, hay más ingresos por persona, las personas se pueden dar el lujo de comer más. Ahora, el tema no es comer más, el tema es comer bien, comer de manera nutritiva. Ahora bien, lo que es increíble es que este problema del sobrepeso y la obesidad se empieza a notar desde ya hace algunos años para acá fuertemente en los países en los cuales se pensaba que el problema de la nutrición era la subnutrición, la falta de sobrepeso, ¿verdad? ujú, Entonces, hoy día tenemos un reto que es doble, eh, pero pueden estar vinculados, ¿verdad? Una persona que en la niñez tiene una carencia alimentaria, que pasa hambre, que pasa inseguridad alimentaria, en el momento en que puede empezar a comer, su metabolismo y su sistema puede conllevar a un proceso de engordamiento, de ujú. sobrepeso. Los temas se tienen que atender holísticamente, ¿verdad? La gente tiene que entender por lo menos en el contexto de estos países, por ejemplo, yo que viajo mucho a la África subsahariana, se Sí, empieza a notar cómo si entra una cadena de comida rápida, pues la moda es ir ahí a comer, ¿verdad? claro. Tal cual pasó en los demás países, en donde este desarrollo de las comidas rápidas ya pasó, pero en estos países se empieza a ver ese tema y entonces es ahora en donde tiene que haber un proceso educativo importante, ¿verdad? Y en la FAO, por eso es que estamos atendiendo el tema en África. El tema en África, cuando vamos por allá y muchos otros países, incluso en Latinoamérica y en Asia, está muy claro que si no se mejora el tema del acceso, del acceso y la asequibilidad a las dietas saludables desde ya,
pues bueno, el tema de la obesidad y el sobrepeso, incluso en la niñez, va a ser muy serio en los próximos años. Ujú. ¿Y de qué manera se revierte esta situación y se intensifica además la lucha contra el hambre y la malnutrición? Bueno, el problema que hay es que parece, parece mentira, pero Sí. producir lo que es más saludable muchas veces es más costoso. Y ese costo del productor se le traduce al consumidor, ¿verdad? Entonces, el consumidor enfrenta un problema de un precio elevado de los Ujú. alimentos más nutritivos que conforman una dieta saludable. Y si ese consumidor al mismo tiempo no ve crecer su ingreso, entonces tiene un problema de poco acceso y asequibilidad a las dietas saludables. En la FAO tenemos muy claro que el problema se debe atender por dos lados. Número uno, por el lado del ingreso, tenemos que atender los temas de la desigualdad estructural. Es un tema económico también, ¿verdad? Y por el lado de los costos, tenemos que atender los cuellos de botella que hay a través de la cadena de valor. Si usted se pone a ver, Alejandra, hoy en día los Sí. precios mundiales de los commodities agropecuarios o agrícolas vienen cayendo, pero cuando uno visita los países en África y en algunos otros países de Latinoamérica, lo que le dicen es que hay un problema inflacionario gravísimo en los alimentos. Eso lo que quiere decir es que mientras las materias primas son baratas, el producto final se vuelve muy caro. ¿Y eso qué me está diciendo? Que bueno, hay una serie de ineficiencias a través de esa cadena agroalimentaria que están llevando a que los alimentos nutritivos sean más caros de lo que deberían de hacer. Entonces, estamos trabajando con los gobiernos para atender esos temas de cuáles son los cuellos de botellas a través de la cadena del valor, que están llevando al encarecer la alimentación para las personas. Ujú. ¿Y qué respuestas han tenido de los gobiernos? Porque una cosa es las palabras y la intención y la otra es la puesta en marcha, ¿no? De políticas públicas que colaboren a esa defensa de de derecho a la alimentación. Claro, claro. No, mira, es un proceso, Alejandra, en el cual hay que crear confianza mutua, ¿verdad? Sí, Porque los gobiernos tienen muchas restricciones presupuestarias. Y a final de cuentas, lo que la FAO está tratando de hacer es generar una capacidad analítica y evidencia que le permite a los tomadores de decisión ver lo que llamamos los compromisos de política que deben, en los cuales ellos deben empezar a pensar. ¿Por qué? Te lo pongo así. sí. Eh, si un tomador de decisión piensa en el corto plazo, ¿verdad? Va a pensar exclusivamente en cómo crecer más. Incluso políticamente es bueno, ¿no? Generar empleo, reducir la pobreza. Y se deja pensar un poquito en estos temas de la nutrición, ¿verdad? Entonces, nuestra obligación es poder mostrarle a los países, porque FAO es una organización de conocimiento, cuál es el costo eh, en el largo plazo, en términos de la salud, de no atender ciertos programas en el presente para comer más saludable que pueden ser menos costosos para el fisco. ¿Verdad? Es esa intertemporalidad. El tomador de decisión es más cortoplacista. Nuestra tarea es mostrarle que, ¿verdad? Un programa de protección social en este momento le puede costar un punto del Producto Interno Bruto, pero le va a atender un problema muy serio de malnutrición en un grupo importante de la población. Y mostrarle que, ¿verdad? De no implementar ese programa que le puede costar un punto por ciento del PIB, ya el costo de atender la salud para un montón de gente en 10 años o en 15 años va a representar 5 puntos del PIB. Entonces es más costoso para el país, ¿verdad? Y para las personas, obviamente. Marco, teniendo un poco en cuenta las cifras que has dado durante el programa, altamente sensibles y preocupantes, pero también nos has dado lucecitas, ¿no? De esperanza, de que todo puede ir mejorando y que depende mucho también de nosotros como comunidades, como países, la articulación que podamos hacer entre todos. ¿Qué reflexión final te merece por este día, ¿no? El Día Mundial de la Alimentación? Bueno, tenemos que utilizar las cosas que sabemos funcionan,
¿verdad? Ujú. Por ejemplo, en este Día Mundial de la Alimentación pensamos mucho en los jóvenes, ¿verdad? Porque Sí. ellos son el futuro. Entonces, los jóvenes dan forma y deciden el futuro y sus acciones impulsarán los resultados, ¿verdad? De todo lo que los países se han comprometido a lograr. Pensamos en la ciencia y la innovación, ¿verdad? La ciencia y la innovación que abarcan temas de tecnología de la información, la inteligencia artificial que está saliendo y surgiendo hoy en día, la biotecnología, la agricultura digital. Pensamos en que todos estos elementos se nos están poniendo ahí enfrente como las claves para transformar los sistemas agroalimentarios. Tecnologías como la inteligencia artificial, Alejandra, o la Sí. agricultura digital son las opciones para mejorar la productividad cuando el cambio climático nos castiga, para optimizar la gestión de los recursos en esas cadenas que hoy en día tienen muchos cuellos de botella. En fin, tenemos que pensar en los jóvenes, en la ciencia, en la innovación, aprovechar todos estos avances. Y esto es lo que estamos tratando de compartir con el mundo hoy en día, en donde han habido cientos de eventos por todo el mundo con diferentes idiomas. Hemos hecho un llamado a renovar nuestro compromiso con los sistemas agroalimentarios, pensando en estas cosas que se nos están presentando y en cómo podemos empoderar a la juventud para que nos ayuden a sostener estos esfuerzos hacia el futuro. Marco Sánchez Cantilo, director adjunto de la División de Economía Agroalimentaria y Políticas de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Muchas gracias a ustedes, Alejandra, por la oportunidad. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Para abordar la malnutrición, además de tener que abordar esos factores estructurales de largo plazo que estamos viendo como el conflicto, el clima y las crisis, las desigualdades, también es necesario repensar cómo producimos nuestros alimentos, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, podemos lograr que este matrimonio entre alimentación y naturaleza sobreviva, porque parece que se ha perdido, ¿verdad? En muchos sentidos. Las prácticas agrícolas insostenibles no solo están provocando la pérdida de biodiversidad, sino que limitan las mismas opciones agroalimentarias. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.